Hola, hoy en la materia de matemáticas vamos a seguir viendo el tema lectura de gráfica de barras. Entonces les doy los buenos días, hoy 10 de diciembre y bienvenidos a esta clase. Tenemos que retomar que la lectura de barras la lectura de la gráfica de barras se hace en relación a la situación y el número de veces que se presenta. Es decir, una gráfica de barras nos va a presentar las frecuencias de las respuestas a ciertas preguntas. Entonces, noté en sus actividades del día de ayer que hicieron sus gráficas, construyeron sus gráficas de barras, pero algunos sumaron las respuestas de la tabla número 2 y eso está incorrecto porque las preguntas son diferentes. Tenemos que la pregunta 1 dice, ¿qué estación del año te gusta más? Y la siguiente pregunta es, ¿qué estación del año te gusta menos? Entonces hubo quienes me pusieron en una gráfica datos de 4, cuando el dato más alto pues es 2. Y aquí tenemos la imagen que yo les mandé con las preferencias de cada uno que me enviaron un día anterior, o sea, antier, ¿vale? Entonces, es aquí donde les digo que hubo valores de 4 que no están correctos porque no se puede hacer esa suma ya que no es la misma pregunta. Entonces, vamos a ver cómo quedaría la primera gráfica. Podemos hacer dos gráficas para representar esa tabla. Entonces, la primera sería estación favorita de los alumnos de tercer grado. Ese es el título de la gráfica porque es lo que vamos a encontrar. Entonces, tengo la escala de 1 en 1 porque mi respuesta más alta es 2. Y tenemos que a 1 le gusta la primavera, a 2 alumnos les gusta el verano, a 1 el otoño y a otro el invierno. ¿De acuerdo? Esa podría ser la primera gráfica que realizarían. La segunda es la estación que menos les gusta a los alumnos de tercer grado. Con los datos de la gráfica o de la tabla podemos notar que a nadie le gusta a nadie le disgusta la primavera, a 2 no les gusta el verano, a 1 no le gusta el otoño y a 2 no les gusta el invierno. Entonces podremos contestar varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las estaciones que no les gustan a los alumnos? Pues tendríamos verano e invierno. Otra pregunta que podríamos contestar es, ¿qué estación sí les agrada a los alumnos? Podría ser la primavera. Bueno, ahí a nadie le disgustó. ¿De acuerdo? Vamos a responder la página 61 del libro de texto Desafíos Matemáticos y nos dice en la consigna, en equipos de 3 integrantes realicen las siguientes actividades. Ya sabemos que pues por esta situación no podemos hacerlo en equipo, pero vamos a hacerlo individualmente. El grupo de Lorena se encargó de representar mediante una gráfica de barras la temperatura ambiental de la semana. Entonces, aquí en el eje vertical tenemos los grados centígrados que registraron y en el eje horizontal los días de la semana. Y tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Una barra diferente para cada día, marcando los grados centígrados que se registraron. Entonces, observemos bien la gráfica para ver qué días son los que hubo una mayor temperatura. ¿Listo? Ahora, señalen si estas preguntas se pueden responder o no con la información de la gráfica. ¿Cuántos días se registraron la temperatura? Pues sí se puede responder porque está toda la semana. ¿Qué día se registró la temperatura más baja? También lo podemos responder porque está marcado todos los días. ¿Cuántos niños participaron en la actividad? ¿Podemos resolver eso? A ver, veamos. Pues no, ¿verdad? Porque no nos dice cuántos niños tomaron esta gráfica. Solo que el grupo de Lorena se encargó, no nos dice de cuántos era el grupo de Lorena. Entonces esa pregunta no podremos responderla. La número 4, ¿cuál fue la temperatura más alta de la semana? Pues esa sí podríamos. En general, ¿hizo calor o frío durante la semana? También podremos
responderla, ¿vale? Si las temperaturas fueron más altas, pues indicará que hubo una temperatura más cálida que no, que sí fueron bajas. ¿En qué lugar vive Lorena? Pues no podemos responder eso porque la gráfica no nos da esa información. La pregunta 7. ¿Cómo se organizaron para realizar la actividad? Pues tampoco nos dice. Entonces no podríamos responder esa información. La 8. ¿Qué unidad de medida utilizaron para registrar la temperatura? En este caso sí podríamos contestar esta pregunta ya que fueron los grados centígrados que utilizaron como medida de unidad. Como unidad de medida. La 9, ¿cuál fue la temperatura de cada día? Pues también la podremos responder. Y la 10 es, ay, perdón. La 10 es, ¿cuál es el nombre de la escuela de Lorena? Esa pues no la podríamos responder porque no tenemos esa información. Ahora nos dices, copien las preguntas en las que marcaron sí y contéstenlas. Copiarán entonces las preguntas y las responderán en base a la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, pueden escribir las 10 preguntas, pero como ya notaron, pues hay unos que no nos brinda la información el texto, la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hayan realizado sus actividades, por favor envíenme una fotografía a la asignación de matemáticas y si tienen alguna duda, por favor escríbanme en el chat de Edmodo, ¿de acuerdo? Nos vemos el día lunes, ya que mañana, por junta de consejo técnico, no hay clase, ¿de acuerdo? Entonces, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos.